El amanecer del 30 de abril de 1945. Son las 4 de la mañana, del 30 de abril de 1945. En los barracones de Ravensbrück, el aire huele a humedad, a ceniza y a enfermedad. Cientos de mujeres están despiertas, como siempre a esa hora, esperando el silbato que las obliga a levantarse para el pase de lista. Un ritual que lleva 6 años marcando el ritmo de sus vidas. El silbato, la fila, el frío, el conteo. Pero el silbato no suena. Al principio, nadie se mueve. El silencio puede ser una trampa. En Ravensbrück, el silencio nunca había sido un regalo. Era el momento antes del golpe, el instante antes de que un guardia decidiera que alguien había mirado en la dirección equivocada. Las mujeres que llevan más tiempo en el campo saben que el silencio puede matar igual que el ruido. Pasan 10 minutos, 20. El cielo comienza a clarear por la ventana tapada con tablas. Nada. Una mujer se incorpora en su litera. Tiene los huesos tan cerca de la piel que moverse duele. Se llama Selma van de Perre. Tiene 24 años. Y lleva en Ravensbrück el tiempo suficiente para haber aprendido que la esperanza es peligrosa. Pero algo en ese silencio es diferente. No es el silencio de la amenaza. Es el silencio del abandono. Se asoma a la rendija entre 2 tablones de madera y mira hacia la torre de vigilancia más cercana. Está vacía. Lo que siguió a ese momento no fue alegría, no fue alivio inmediato. Fue, según los propios testimonios de las supervivientes, algo mucho más complejo y perturbador. Confusión. Un estado de parálisis que ninguna de ellas esperaba sentir cuando llegara el día que habían soñado durante años. Porque su cuerpo ya no sabía qué hacer con la libertad. Ravensbrück había sido inaugurado en mayo de 1939 como el único campo de concentración nazi diseñado exclusivamente para mujeres. Se construyó a 90 kilómetros al norte de Berlín, cerca del pueblo de Fürstenberg, en un lugar elegido con precisión, buenas conexiones ferroviarias, suficientemente alejado de la ciudad para que nadie preguntara demasiado, suficientemente cerca para que los suministros llegaran con puntualidad. El primer grupo de prisioneras llegó en mayo de 1939. 867 mujeres transferidas desde el campo de Lichtenburg. No sabían que estaban entrando en lo que se convertiría en la mayor máquina de destrucción femenina de la historia del nazismo. Muchas pensaban que sería temporal, que en semanas, quizás en meses, algo cambiaría. 6 años después, más de 130.000 mujeres habían pasado por esos barracones. De ellas se estima que más de 90.000 murieron, por hambre, por enfermedades, por palizas, por experimentos médicos, por ejecuciones, por el agotamiento de trabajar 12 horas diarias con menos calorías al día de las que consume un niño de 5 años. Las que permanecían vivas aquella madrugada del 30 de abril de 1945 eran, en cierta forma, las más resistentes, o las que habían tenido más suerte. A menudo en Ravensbrück, la diferencia entre una y otra cosa era invisible. El teniente coronel Georgi Elisabetsky, del Ejército Rojo, fue uno de los primeros soldados soviéticos en acercarse al campo esa mañana. Su tanque T-34 avanzó por el camino entre los árboles y lo primero que vio fueron figuras que se movían entre los barracones. Creyó, por un momento, que eran fantasmas, figuras tan delgadas que la luz del amanecer parecía atravesarlas. Cuando vimos a las primeras mujeres, relató años después, pensamos que estábamos ante cadáveres que caminaban. Solo entonces comprendimos, estábamos ante los restos de un campo de exterminio nazi. Algunas mujeres se acercaron al tanque, otras retrocedieron. Varias, según los testimonios soviéticos, simplemente se sentaron en el suelo donde estaban y no se movieron durante horas. Sus cuerpos habían aprendido que el movimiento sin permiso era peligroso. Desaprender eso no era cuestión de minutos. Entre quienes se quedaron en los barracones había mujeres de 40 países diferentes. Polacas que habían sido arrestadas por llevar mensajes de la resistencia. Francesas de la red clandestina que habían ocultado familias judías en sus casas. Rusas capturadas en los territorios ocupados. Alemanas comunistas, testigos de Jehová,
mujeres etiquetadas como asociales por el régimen, mujeres judías de toda Europa, que habían llegado sabiendo en muchos casos que sus familias ya no existían. Lo que las unía en esa mañana no era la nacionalidad ni la religión, ni la razón por la que habían llegado allí. Era el mismo cuerpo roto, la misma mirada que había visto demasiado y la misma incapacidad compartida de entender que el infierno había terminado. El campo que los soldados soviéticos encontraron esa mañana no era el campo de 1939. Era el resultado de 6 años de hacinamiento progresivo, violencia sistemática y destrucción deliberada. Diseñado para 6.000 mujeres, había llegado a albergar más de 50.000 simultáneamente en los momentos de mayor ocupación. Los barracones donde debían dormir 150 personas llegaron a contener más de 300. El tifus, la disentería y la tuberculosis circulaban entre los cuerpos sin que hubiera medicamentos para tratarlos. El crematorio había trabajado sin parar durante los últimos meses. Las cámaras de gas improvisadas, instaladas apresuradamente junto a él en enero de 1945, habían funcionado hasta días antes de la liberación. Y aún así, 2.000 mujeres habían sobrevivido. El silbato que no sonó aquella mañana fue el primer mensaje de que algo había cambiado. Pero entender ese mensaje, asimilarlo, convertirlo en acción, les llevaría horas. A algunas, días. A otras, décadas. Esta es la historia de ese último día y de todo lo que vino después. Si crees que preservar la memoria de las mujeres de Ravensbrück importa, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada me gusta ayuda a que esta historia llegue a más personas. La memoria de ellas depende de nosotros para perdurar. Como Ravensbrück destruyó a 130.000 mujeres. Para entender lo que significó ese último día de libertad, hay que entender primero en qué se había convertido Ravensbrück a lo largo de 6 años. No fue un proceso instantáneo. Fue una degradación progresiva, cuidadosamente diseñada, que fue apretando el tornillo cada vez más, hasta que sobrevivir se convirtió en el único objetivo posible. En los primeros meses de 1939, el campo era duro, pero tenía cierta estructura visible de campo de reclusión. Literas de 3 niveles, baños compartidos, comida escasa pero existente, trabajo en interiores relativamente. Las primeras prisioneras, alemanas en su mayoría, mujeres clasificadas por el régimen como comunistas, asociales o criminales, llevaban triángulos de colores cosidos en el uniforme que indicaban su categoría. Rojo para las políticas, negro para las asociales, morado para las testigos de Jehová. El sistema de clasificación era la primera de humanización. Antes de tener un número, antes de perder el pelo, la identidad de cada mujer quedaba reducida a un triángulo de tela. Con la guerra todo cambió. A partir de septiembre de 1939, los trenes empezaron a llegar con regularidad desde los países ocupados: polacas, francesas, holandesas, belgas, noruegas, griegas, yugoslavas. Cada vez más rápido. El campo diseñado para 6.000 personas empezó a recibir contingentes que lo doblaban, que lo triplicaban. El hacinamiento trajo enfermedades, las enfermedades trajeron muerte, y la muerte trajo una lógica nueva. Si las mujeres morían de todas formas, ¿para qué gastar recursos en mantenerlas con cierta dignidad? La alimentación se deterioró hasta convertirse en un arma de destrucción lenta. El desayuno era un líquido oscuro que sabía a agua sucia. El almuerzo, una sopa aguada con restos de verduras en descomposición. La cena, un trozo de pan negro tan duro que había que remojarlo para poder morderlo. Con ese aporte calórico, las mujeres trabajaban 12 horas diarias, 7 días a la semana, en las fábricas de Siemens que los nazis habían instalado junto al campo para aprovechar la mano de obra esclava. María Bielica, superviviente polaca que tenía poco más de 20 años cuando llegó al campo, lo describió con una sencillez que duele. En pocas semanas, pasé de ser una estudiante con sueños a ser un cuerpo que funcionaba por puro instinto. Ya no pensaba en el futuro.
Solo pensaba en la próxima comida, en el próximo momento en que pudiera sentarme. Las guardias, en su mayoría mujeres jóvenes alemanas reclutadas como Aufseherinnen, supervisoras del campo, aprendieron rápidamente que el maltrato no solo estaba permitido, sino esperado. Dorothea Binz, que llegó a Ravensbrück con 19 años para trabajar en la cocina y terminó siendo una de las guardias más temidas del campo, representaba algo que la historia todavía intenta comprender: la crueldad como carrera profesional. Las prisioneras describían cómo Binz aparecía en el patio con un látigo en una mano y un pastor alemán adiestrado en la otra, y cómo el simple hecho de que se acercara provocaba un silencio de pánico absoluto. Cualquiera que la mirara directamente arriesgaba ser seleccionada para la cámara de gas. El bloque de castigo era el lugar al que llegaban quienes habían cometido infracciones. Llegar tarde al pase de lista, no doblar bien la cama, mirar a una guardia sin bajar los ojos. Allí, en una celda sin luz, sin colchón y sin mantas, las mujeres permanecían aisladas días o semanas. Muchas salían con la mente dañada para siempre. Algunas no salían. Pero quizás el aspecto más perturbador de Ravensbrück no fue la violencia física, sino cómo el sistema estaba diseñado para atacar lo específicamente femenino. Las toallas sanitarias estaban prohibidas. Las infecciones causadas por la falta de higiene básica eran constantes. La desnudez se usaba como herramienta de humillación. Los registros, los baños y los castigos se realizaban con las mujeres completamente expuestas, a menudo frente a guardias masculinos. Y luego estaban los experimentos médicos. Entre julio de 1942 y septiembre de 1943, el profesor Karl Gebhardt y un grupo de médicos de las SS realizaron experimentos quirúrgicos en 74 mujeres polacas, jóvenes y sanas, las llamadas conejas o Kaninchen. Les fracturaban los huesos de las piernas sin anestesia. Les extraían trozos de músculo y nervio. Les infectaban las heridas deliberadamente con bacterias y fragmentos de vidrio para estudiar los efectos. El objetivo declarado era encontrar tratamientos para los soldados alemanes heridos en el frente. La más joven de las conejas tenía 16 años. Bogumila Jasuik, una de ellas, fue operada 2 veces en noviembre y diciembre de 1942. 4 cortes en los músculos del muslo, sin anestesia, con la boca amordazada para que sus gritos no perturbaran el trabajo de los médicos. 5 de las 74 mujeres murieron como resultado directo de los experimentos. 6 fueron ejecutadas porque sus heridas no habían cicatrizado. El resto sobrevivió con daños físicos permanentes que las acompañaron el resto de sus vidas. Todo esto ocurrió durante 6 años, con la precisión burocrática de quienes creían estar haciendo un trabajo legítimo. Los médicos llenaban formularios, las guardias firmaban registros de turno. Los contables de las SS calculaban el coste calórico mínimo necesario para mantener viva a una prisionera el tiempo suficiente para que fuera útil. Era el horror industrializado, y duró hasta el 30 de abril de 1945. ¿Cómo es posible que un sistema así funcionara durante 6 años sin que nadie lo detuviera? Déjanos tu reflexión en los comentarios. Cuando los nazis intentaron borrar sus propios crímenes, enero de 1945. El Ejército Rojo está a menos de 100 kilómetros de Ravensbrück. En Berlín, Adolf Hitler celebra su último cumpleaños en un búnker subterráneo. La guerra está irremediablemente perdida para Alemania, y quienes la han dirigido lo saben desde hace meses. En Ravensbrück, eso se traduce en algo concreto y aterrador. Los nazis empiezan a eliminar testigos. La lógica es brutal en su simplicidad. Si los aliados llegan y encuentran a 50.000 mujeres vivas que pueden contar lo que ocurrió, habrá juicios, habrá condenas, habrá responsables. Así que la solución que adoptan es la misma que han aplicado durante 6 años a cualquier problema: eliminar la evidencia. El comandante Fritz Surren, que ha dirigido el campo desde 1942, recibe instrucciones de Heinrich Himmler: liquidar a las prisioneras que puedan testificar sobre los crímenes cometidos, acelerar el proceso de exterminio, destruir los archivos, desmantelar las estructuras que delaten el verdadero propósito del campo,
En enero de 1945, las SS instalan una cámara de gas improvisada en una barraca junto al crematorio. No es como las grandes instalaciones de Auschwitz. Es pequeña, construida en semanas con materiales de urgencia, pero es igualmente letal. Una guardia que testificó después de la guerra lo describió con escalofriante brevedad. Podíamos matar a unas 150 mujeres a la vez. Entre enero y abril de 1945, entre 5.000 y 6.000 mujeres fueron gaseadas en esa barraca improvisada. El criterio de selección había cambiado. Ya no se trataba solo de eliminar a las enfermas o las débiles. Se trataba de eliminar a las que sabían demasiado, las que habían llegado pronto al campo, las que habían visto los experimentos médicos, las que podían identificar a los responsables. Era una carrera contra el tiempo entre los nazis, que necesitaban borrar pruebas, y la historia, que ya se aproximaba con uniformes soviéticos y americanos. Paralelamente, Himmler ordenó la evacuación masiva del campo. Las marchas de la muerte comenzaron en abril de 1945, columnas de mujeres enfermas, agotadas y hambrientas, forzadas a caminar hacia el noroeste, sin destino claro, sin comida suficiente, sin ropa adecuada para el frío de la primavera alemana. Las que caían eran fusiladas en el camino. Las que pedían agua eran golpeadas. Las que no podían continuar eran abandonadas o ejecutadas. Wanda Wojtasik-Poltawska, superviviente polaca que había sobrevivido a los experimentos médicos como una de las conejas, describió las marchas con palabras que todavía resuenan. Caminaban sobre los cuerpos de las que habían caído antes, porque los guardias no dejaban tiempo para rodearlos. El camino hacia ningún lugar estaba pavimentado con las mujeres de Ravensbrück. Unas 24.500 mujeres iniciaron esas marchas. Miles murieron durante el trayecto. Fue quizás el acto más revelador de todo el régimen. Matar incluso cuando la victoria era imposible, incluso cuando la guerra estaba perdida, incluso cuando cada bala gastada en una prisionera era una bala que no podía usarse en el frente. Mataron porque podían, porque el sistema que habían construido no sabía hacer otra cosa. Pero en medio de esa oscuridad hubo un gesto que la historia recuerda como uno de los actos humanitarios más notables de los últimos meses de la guerra. La Cruz Roja Internacional, junto con las organizaciones equivalentes de Suecia y Dinamarca, negoció directamente con Himmler la liberación de prisioneras de países occidentales. Los llamados autobuses blancos, pintados de blanco con una gran cruz roja para ser visibles desde el aire, comenzaron a llegar a Ravensbrück en marzo y abril de 1945. La operación salvó aproximadamente 7.500 vidas. Mujeres francesas, belgas, noruegas, danesas y de otros países fueron evacuadas a Suecia y Suiza. Algunas apenas podían sostenerse de pie cuando subieron a los autobuses. Otras murieron durante el trayecto, demasiado débiles para resistir incluso el viaje hacia la libertad. Que Himmler accediera a esa negociación revela algo importante sobre los últimos días del régimen. Incluso en su ocaso, buscaban gestos que pudieran presentar como pruebas de humanidad, desesperados por conseguir algún tipo de clemencia ante el juicio que se avecinaba. Era demasiado tarde, por supuesto, pero eso no les impedía intentarlo. Las conejas polacas, mientras tanto, enfrentaban un peligro especial. El 4 de febrero de 1945 supieron que las SS vendrían a buscarlas a la mañana siguiente para eliminarlas como evidencia de los experimentos médicos. Durante la noche, mientras ellas escribían cartas de despedida, las demás prisioneras organizaron un plan: ocultarlas en plena formación, delante de las guardias, durante el pase de lista. Funcionó. Durante 3 meses, las conejas fueron escondidas por sus compañeras, pasadas de barraca en barraca, protegidas por una red de solidaridad que operaba bajo las narices de sus captores. Sobrevivieron hasta la liberación. La historia de esos últimos meses es, en partes iguales, la historia de la crueldad más extrema y de la resistencia más extraordinaria. El mismo campo que gaseaba a mujeres para borrar evidencias era también el campo donde otras mujeres arriesgaban su vida para proteger a sus compañeras.
En esos últimos meses, los nazis destruían pruebas mientras las prisioneras las preservaban con sus propios cuerpos. ¿Qué te dice eso sobre la naturaleza humana? Escríbenos. ¿Quiénes eran las 2000 que esperaban la liberación? Cuando los soldados soviéticos llegaron al campo el 30 de abril de 1945, encontraron aproximadamente 2000 mujeres. Eran las que no habían podido caminar en las marchas de la muerte, las que el sistema había decidido dejar atrás porque ya no valían ni siquiera para morir caminando. ¿Quiénes eran? Para responder esa pregunta, hay que retroceder al principio y entender que Ravensbrück había sido desde su fundación un campo de una diversidad humana casi imposible de imaginar. Por sus barracones habían pasado mujeres de 40 países, con historias tan distintas que la única cosa que tenían en común era haber sido definidas como enemigas por un régimen que veía la diversidad como una amenaza existencial. Las polacas formaban el grupo más numeroso, casi 48.500 a lo largo de los 6 años. Muchas eran jóvenes, estudiantes o miembros de la resistencia. Krystyna Chisz tenía 19 años cuando fue arrestada por llevar mensajes para el movimiento clandestino. «¿Mi delito?», explicó años después. «Amar a mi patria». Las soviéticas llegaron en grandes números a partir de 1941, cuando Alemania invadió la Unión Soviética. Muchas eran prisioneras de guerra, otras civiles capturadas en los territorios ocupados. Algunas eran médicas, ingenieras, profesoras que habían intentado resistir la ocupación. Las francesas llegaron principalmente después de 1942, la mayoría miembros de la Resistance. Charlotte Delvaux, escritora y activista que sobrevivió al campo y escribió extensamente sobre su experiencia, describió su llegada con una precisión que todavía duele. Cuando el tren se detuvo, pensamos que era solo otra parada. No nos dimos cuenta de que era el final del trayecto. También había alemanas, ciudadanas del propio Reich, que habían sido clasificadas como enemigas internas, comunistas, sindicalistas, mujeres que se habían negado a participar en el sistema, lesbianas que el régimen consideraba asociales, testigos de Jehová que habían rechazado renunciar a su fe. Más del 15% de las prisioneras eran judías, procedentes de casi todos los países europeos. Las condiciones para ellas eran sistemáticamente peores, los trabajos más duros, las raciones más escasas, la violencia más directa. La doble persecución, por ser mujeres y por ser judías, las colocaba en el escalón más bajo de una jerarquía de sufrimiento que era en sí misma un instrumento de control. Las mujeres romaníes sufrían una persecución doble similar, por su origen étnico y por su negativa a adaptarse a los estándares de vida alemanes. En enero de 1945, entre 120 y 140 mujeres romaníes fueron esterilizadas en el campo. Las engañaron para que firmaran formularios de consentimiento que no entendían. Un procedimiento que destruyó su capacidad de tener hijos quedó documentado en papeles firmados voluntariamente por sus víctimas. Había también 881 niños registrados en las listas de llegada del campo. Algunos nacieron dentro de Ravensbrück, otros llegaron con sus madres. Las probabilidades de supervivencia para un niño en el campo eran mínimas. Los que sobrevivían lo hacían porque otras prisioneras, mujeres que habían perdido a sus propios hijos, los adoptaban informalmente y los protegían a costa de sus propias raciones. Las mujeres que quedaron en el campo el 30 de abril de 1945 eran en su mayoría las que habían pasado más tiempo allí, las que habían sufrido más enfermedades, las que estaban físicamente más deterioradas. Un informe médico soviético elaborado en los días posteriores a la liberación documentó que de las 2000 encontradas con vida, al menos 800 estaban en estado crítico. Muchas pesaban menos de 30 kilogramos. Las de mayor peso, unas 40 o 45 kilos, eran consideradas en mejor estado. Entre ellas estaba Corrie ten Boom, una relojera holandesa de 52 años que había sido arrestada junto con su familia por ocultar judíos en su casa de Haarlem. Había llegado a Ravensbrück en septiembre de 1944 con su hermana Betsy.
Betsy murió en diciembre de ese año, demasiado débil para resistir el invierno del campo. Corrie sobrevivió y dedicó el resto de su vida, más de 30 años, a contar su historia. Estaba también Germaine Tillion, una etnóloga francesa que había sido arrestada por su trabajo en la resistencia. Dentro del campo, Tillion hizo algo que parece imposible pero que ocurrió. Escribió una opereta satírica sobre la vida en Ravensbrück, una especie de burla clandestina del sistema que la mantenía prisionera. Sus compañeras la cantaban en voz baja en los barracones. Era su manera de decir que el humor, incluso allí, podía ser un acto de resistencia. Cuando el Ejército Rojo llegó, estas mujeres, con todas sus historias, sus tragedias y sus actos invisibles de valentía, estaban tumbadas en literas o sentadas en el suelo de los barracones, demasiado débiles para celebrar su liberación de la manera que habían imaginado durante años. La libertad había llegado, pero sus cuerpos necesitarían semanas para entenderlo, y sus mentes mucho más tiempo. 130.000 mujeres de 40 países diferentes pasaron por Ravensbrück. ¿Qué te dice eso sobre a quién el nazismo consideraba el enemigo? Deja tu opinión. La llegada del Ejército Rojo y el shock de la liberación. Los soldados del Ejército Rojo que avanzaban por el norte de Alemania en abril de 1945 habían visto muchas cosas. Llevaban 4 años combatiendo en el Frente del Este, el teatro de operaciones más brutal de la Segunda Guerra Mundial. Habían visto ciudades destruidas, aldeas arrasadas, campos de batalla donde los muertos se contaban por miles. Creían que ya nada podía sorprenderles. Ravensbrück los sorprendió. El teniente coronel Georgi Elisabetsky comandaba la unidad que se acercó al campo la mañana del 30 de abril. Sus hombres habían recibido información de que existía algún tipo de instalación en esa zona, pero no sabían exactamente qué encontrarían. Cuando su tanque dobló el último recodo del camino forestal y el campo apareció ante ellos, Elisabetsky tardó varios segundos en comprender lo que estaba viendo. Las puertas estaban abiertas. No había guardias. Y entre los barracones se movían figuras que su mente tardó en clasificar como seres humanos. Estaban tan delgadas que la luz del amanecer parecía atravesarlas, escribió en su informe. Pensamos durante un momento que eran alucinaciones. Solo cuando empezaron a caminar hacia nosotros, comprendimos que estaban vivas. Los soldados bajaron de sus vehículos. Algunos sacaron raciones de campo y las extendieron hacia las prisioneras. Una mujer intentó tomar un trozo de pan y no tuvo fuerza suficiente para abrirlo. Un soldado se lo abrió y se lo dio partido. Ella lo comió sin apartar los ojos de él, como si esperara que alguien se lo arrebatara. Antonina Nikiforova era médica del Ejército Rojo y llegó al campo pocas horas después de los primeros soldados. Su testimonio es quizás el más completo de lo que encontraron ese día. Era imposible creer, escribió en sus memorias, que los seres humanos fueran capaces de tanta crueldad contra otros seres humanos, especialmente contra mujeres y niños. Lo que más impactó a los médicos soviéticos no fue solo el estado físico de las supervivientes, fue el estado psicológico. Muchas mujeres se negaban a salir de los barracones. Años de condicionamiento les habían enseñado que moverse sin permiso podía ser fatal. Algunas, cuando los soldados intentaron acercarse para ayudarlas, retrocedieron instintivamente hacia las paredes, como animales acostumbrados a ser golpeados. Tardamos horas en convencer a algunas de que podían salir, recordó Nikiforova. Les decíamos que eran libres. Nos miraban como si no entendiéramos el idioma. La cámara de gas todavía olía a los productos químicos usados días antes. El crematorio estaba todavía caliente. Los nazis habían quemado cuerpos hasta el último momento, antes de huir. Alrededor de las instalaciones, los soldados encontraron montones de ceniza y fragmentos de huesos parcialmente quemados que nadie había tenido tiempo de dispersar. En la enfermería, que había funcionado más como una morgue que como un lugar de curación, los médicos soviéticos encontraron a mujeres en estados tan avanzados de deterioro que no podían determinar con certeza su edad. Mujeres que podrían tener 40 años aparentaban 70. Mujeres de 60 parecían esqueletos vivientes de cualquier edad.
El instrumental médico de los laboratorios donde se habían realizado los experimentos con las conejas seguía en su lugar. Bisturíes, sujetadores, frascos con sustancias no identificadas, formularios médicos que describían procedimientos que los médicos soviéticos leyeron con incredulidad y horror. Un investigador soviético documentó en su informe oficial: los procedimientos descritos en los expedientes médicos incluyen la fractura deliberada de huesos, la extirpación de segmentos musculares y la infección sistemática de heridas con bacterias seleccionadas, todo documentado con la precisión de un estudio científico legítimo. La legitimidad aparente era lo que más perturbaba. Los nazis no habían realizado esos experimentos a escondidas, avergonzados. Los habían documentado, los habían archivado. Los habían presentado en conferencias médicas bajo el epígrafe de investigación avanzada. Mientras los soldados recorrían el campo, algunas mujeres empezaron a acercarse a ellos. No para pedir comida o ayuda médica, para contar lo que había pasado, como si supieran con una certeza que venía de algún lugar muy profundo que testificar era lo más importante que podían hacer en ese momento. Una mujer polaca, cuyo nombre no quedó registrado, se acercó a Elisabetsky, le tomó la mano y durante 20 minutos le habló sin parar. Él no entendía polaco. Ella no hablaba ruso, pero siguió hablando porque había hecho un pacto consigo misma. Si sobrevivía, contaría, y ese era el primer soldado al que podía contarle. Ese impulso, contar lo que habían visto, preservar la memoria de las que no habían sobrevivido, fue lo que mantuvo vivas a muchas de esas mujeres durante los años que siguieron a la liberación. En Ravensbrück habían aprendido que la memoria puede ser un arma más poderosa que cualquier otro. Los nazis habían destruido edificios, quemado documentos, gaseado testigos. No habían podido destruir lo que las supervivientes llevaban en la cabeza. Los soldados soviéticos dijeron que nunca pudieron olvidar lo que vieron ese día. ¿Crees que hay imágenes o historias que una vez conocidas no pueden ignorarse? Cuéntanos. El trauma físico y psicológico de la supervivencia. Uno de los aspectos menos contados de la liberación de los campos nazis es este. Muchas de las mujeres que sobrevivieron hasta ese día no pudieron celebrarlo. Sus cuerpos, literalmente, no tenían capacidad para procesar la emoción. Habían llegado a un estado en el que el sistema nervioso, sobrecargado durante años de terror constante, funcionaba en un modo de emergencia permanente del que no sabía salir. Los médicos soviéticos que atendieron a las supervivientes enfrentaron problemas que ningún manual médico de la época contemplaba, porque nadie había documentado antes qué le ocurre a un cuerpo humano sometido a 6 años de hambre sistemática, violencia constante y estrés extremo. El primer problema fue el más obvio, la alimentación. El instinto de los soldados fue dar a las mujeres toda la comida que tuvieran disponible. Era un gesto de generosidad que casi mató a varias de ellas. Sus sistemas digestivos, habituados durante años a procesar cantidades mínimas de alimentos, no podían manejar una comida normal. Varias mujeres entraron en shock tras comer. Sus órganos, atrofiados por la desnutrición prolongada, no podían metabolizar los nutrientes. Los médicos tuvieron que aprender sobre la marcha. Caldos muy diluidos al principio, cantidades mínimas, varias veces al día. Un proceso de realimentación lento y vigilado que duró semanas. Algunas mujeres que habían sobrevivido 6 años murieron en los días posteriores a la liberación porque sus cuerpos ya no podían adaptarse a la nutrición normal. Era una crueldad final e involuntaria. Sobrevivir al infierno para morir cuando llegaba el rescate. El segundo problema era más difícil de tratar. Un informe médico soviético describió que de las 2.000 mujeres encontradas con vida, prácticamente todas presentaban lo que los médicos llamaban entonces neurosis traumática severa, y que hoy reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático en su forma más extrema. Las manifestaciones eran variadas y a veces desconcertantes para los médicos que no habían tenido acceso previo a información sobre las condiciones del campo.
mujeres que se despertaban gritando a cualquier hora, mujeres que, al escuchar un ruido fuerte, se tiraban al suelo instintivamente y se cubrían la cabeza, mujeres que no podían dormir porque durante años el sueño había sido el momento más peligroso, el momento en que los guardias podían entrar y llevarte sin que pudieras anticiparlo. Pero la manifestación más sorprendente para los médicos fue la que Selma van de Per describió años después con una honestidad que resulta casi insoportable. Durante días después de la liberación, siguió comportándose como una prisionera. Se levantaba a las 4 de la mañana. Hacía la cama con la perfección obsesiva que las guardias exigían, doblando cada esquina con precisión milimétrica. Se alineaba en la puerta del barracón a la hora del pase de lista, aunque ya no hubiera nadie que la contara. Mi cuerpo seguía cumpliendo las reglas del campo, explicó. Aunque mi mente sabía que ya no existían, no podía convencer a mis músculos de que pararan. Este fenómeno, que los psicólogos modernos reconocerían como una respuesta de supervivencia profundamente arraigada, era común entre las supervivientes. El campo había reprogramado sus respuestas automáticas al mundo. Desaprender esas respuestas era un proceso que llevaría meses para algunas y décadas para otras. Algunas mujeres desarrollaron dificultades para recibir ayuda. Habían sobrevivido en un sistema donde cualquier gesto de bondad tenía un precio, donde la generosidad de un guardia podía ser simplemente el preludio de una crueldad mayor. Cuando los soldados soviéticos les ofrecían ayuda, su respuesta automática era buscar la trampa. ¿Qué pedirían a cambio? ¿Cuándo llegaría el golpe? Charlotte Delbo, la escritora francesa que sobrevivió a Ravensbrück, lo expresó con la precisión de quien ha reflexionado sobre ello durante décadas. Habíamos aprendido que la bondad no existe sin un precio. Desaprender eso fue más difícil que aprender a caminar de nuevo. Los médicos soviéticos atendían los cuerpos, pero los cuerpos eran, en muchos casos, lo menos dañado. El daño que no se veía, el que había dejado 6 años de terror sistemático en la arquitectura más profunda de la mente, ese requeriría otro tipo de ayuda que, en la Europa de 1945, apenas existía como concepto. La mayoría de esas mujeres volvieron a sus países sin ningún tipo de apoyo psicológico. Muchas encontraron que sus familias habían sido destruidas, que sus casas estaban ocupadas o destruidas, que el mundo al que querían volver ya no existía, y tuvieron que reconstruir sus vidas desde cero, cargando con memorias que ningún vecino, ningún familiar, ningún amigo que no hubiera estado allí podía entender. Algunas lo lograron. Otras nunca consiguieron funcionar con normalidad, y todas, sin excepción, cargaron con Ravensbrück el resto de sus vidas. Médicos, psicólogos y supervivientes documentaron que liberar el cuerpo es mucho más fácil que liberar la mente. ¿Cómo crees que debería la sociedad apoyar a quienes han sufrido traumas extremos? Comparte tu opinión. La memoria de las que murieron. El 30 de abril de 1945, cuando el Ejército Rojo entró en Ravensbrück, las 2000 mujeres que encontraron vivas representaban apenas una fracción de las que habían pasado por el campo. Más de 90.000 no habían llegado a ese día. Sus historias son parte de este relato, tanto como las de las supervivientes, quizás más, porque son ellas las que quedan sin voz propia si nadie las recuerda. Entre esas 90.000 estaba Betsy ten Boom, la hermana mayor de Corrie, que murió en diciembre de 1944 a los 59 años. Había llegado al campo con Corrie tras ser arrestadas por ocultar familias judías en su casa de Haarlem. Betsy murió de agotamiento y enfermedad en la enfermería del campo, que era en realidad un lugar donde los pacientes eran abandonados o eliminados, no tratados. Corrie sobrevivió. Pasó el resto de su vida preguntándose por qué ella y no su hermana. Entre esas 90.000 estaba también Elizabeth de Rothschild, única miembro de la familia Rothschild que murió en el Holocausto. Había sido arrestada junto con su marido, Philippe de Rothschild, aunque él logró huir. Ella murió en Ravensbrück en 1945, a pocos meses de la liberación. Entre esas 90.000 estaban las madres cuyos bebés,
fueron asesinados delante de ellas. La política del campo respecto a los embarazos era de una brutalidad que todavía resulta difícil de comprender. Los recién nacidos cuyas madres eran indeseables debían morir de inmediato. Muchos eran ahogados, otros arrojados contra las paredes, algunos simplemente encerrados en habitaciones selladas hasta que morían de hambre y frío. El doctor Rolf Rosenthal, médico de las SS, practicaba abortos forzados a mujeres embarazadas con métodos brutales. En los casos en que las mujeres llegaban demasiado avanzadas en el embarazo para abortar, se permitía el parto, pero el recién nacido era eliminado inmediatamente. María Kuśmierczuk, superviviente polaca, testificó haber visto a un guardia coger a un recién nacido y arrojarlo contra la pared. La madre enloqueció al instante, dijo. Eso era lo que querían, volvernos locas de dolor. Las mujeres que perdieron a sus hijos en el campo, y también las que descubrieron después de la liberación que sus hijos que habían quedado en casa habían sido asesinados durante la guerra, cargaron con una pérdida doble que muchas nunca pudieron procesar. Sobrevivir al campo para descubrir que no había nadie esperándote al otro lado era, para muchas, una forma de muerte diferida. La santa ortodoxa rusa María Skobtsova murió en Ravensbrück en marzo de 1945, apenas semanas antes de la liberación. Había sido arrestada en París por ayudar a judíos a escapar. Había entrado voluntariamente en la cámara de gas en lugar de otra mujer que tenía miedo. Su historia no fue ampliamente conocida hasta décadas después de su muerte. Milena Jesenská, periodista checa que había sido la corresponsal y amante de Franz Kafka, murió en el campo en 1944. Había sido arrestada por su trabajo en la resistencia antinazi. Sus cartas, algunas de las cuales fueron sacadas clandestinamente del campo, son documentos históricos de primera magnitud. Olga Benário, comunista brasileña y esposa del líder político Luís Carlos Prestes, fue entregada por el gobierno brasileiro a los nazis en 1936. Llegó a Ravensbrück embarazada. Se le permitió dar a luz, pero la niña fue enviada a Brasil con unos familiares, mientras Olga permanecía en el campo. Murió gaseada en 1942. Estas son solo algunas de las historias individuales que existen detrás de los 90.000 muertos. La mayoría no tiene documentación completa. Muchas ni siquiera tienen nombre en los registros, porque los nazis destruyeron los archivos y porque el propio sistema estaba diseñado para borrar la individualidad de sus víctimas desde el momento de la llegada. Pero las supervivientes lo sabían, y muchas de ellas tomaron una decisión mientras todavía estaban en el campo. Si sobrevivían, hablarían, no solo por ellas, por las que ya no podían hablar. Germaine Tillion, la etnóloga francesa, lo describió como un pacto colectivo implícito. Hicimos un acuerdo entre nosotras. Quien sobreviviera contaría la historia de todas. Memorizamos nombres, fechas, detalles de los experimentos. Éramos archivos vivos, y sabíamos que si nos mataban, esa información moría con nosotras. Ese era el verdadero acto de resistencia. No las armas, no el sabotaje, sino la memoria. La decisión de no olvidar y de no dejar que otros olvidaran. Las supervivientes se convirtieron en archivos vivos de las que no pudieron sobrevivir. ¿Qué responsabilidad crees que tenemos nosotros hoy hacia esa memoria? Dinos qué piensas. ¿Qué pasó con las mujeres que administraron el horror? La liberación de Ravensbrück no solo significó la libertad para las supervivientes, significó también el comienzo del proceso de rendir cuentas por los crímenes cometidos. Un proceso que, como tantos aspectos de la posguerra, fue incompleto, tardío y profundamente insatisfactorio para la mayoría de las víctimas. El comandante Fritz Suren huyó del campo en los últimos días de abril de 1945. Intentó presentarse como prisionero ante las autoridades americanas, esperando quizás que la confusión del fin de la guerra le permitiera pasar desapercibido. Fue identificado, juzgado y ejecutado en 1950, 5 años después de los crímenes que había supervisado. Dorothea Vince, la guardia cuyo nombre hacía callar los patios del campo, fue detenida en mayo de 1945.
tenía 25 años. Durante su juicio en 1947, el tribunal escuchó testimonios de supervivientes que describieron con detalle las torturas que ella había infligido personalmente. Los azotes, las patadas, los perros lanzados contra prisioneras, las elecciones para la cámara de gas señaladas con un gesto de su látigo. Fue condenada a muerte y ejecutada en mayo de 1947. Antes de morir, dijo algo que ha quedado registrado en los archivos del juicio y que resulta revelador en su vacuidad. Espero que no piensen que todos éramos malas personas. Una frase que resume perfectamente la incapacidad de los perpetradores para comprender la magnitud de lo que habían hecho. Irma Grese, conocida como la Bella Bestia, había comenzado su carrera en Ravensbrück en 1942 antes de ser trasladada a Auschwitz y Bergen-Belsen. En el juicio de Belsen, celebrado en 1945, fue descrita como una de las figuras más siniestras y odiadas de los campos. Fue condenada a muerte y ejecutada en diciembre de 1945. Tenía 22 años. María Mandl, que había golpeado hasta la muerte a una mujer durante el recuento por lucir el cabello mal peinado, fue juzgada por un tribunal polaco en 1947. Fue condenada a muerte y ejecutada. El profesor Karl Gebhardt, responsable directo de los experimentos médicos realizados en las conejas polacas, fue juzgado en los juicios de los médicos de Nuremberg en 1946 y 1947. Fue condenado a muerte y ejecutado en 1948. Pero estos fueron los casos más visibles. La realidad de la justicia posbélica fue mucho más incompleta. De las aproximadamente 500 mujeres que sirvieron como guardias en Ravensbrück a lo largo de los 6 años del campo, solo una fracción pequeña fue alguna vez juzgada. La mayoría regresó a la vida civil en la Alemania de posguerra, se casó, tuvo hijos, envejeció y murió sin haber enfrentado ninguna consecuencia legal por lo que había hecho. Los registros muestran que muchas de ellas vivían en pueblos donde la gente sabía quiénes eran y qué habían hecho. Y callaba. Herta Oberhauser, una de las médicas que participó en los experimentos sobre las conejas, fue condenada en los juicios de los médicos a 20 años de prisión. Fue liberada en 1952, apenas 7 años después de los crímenes. Regresó a Alemania y ejerció la medicina como médico de cabecera en un pequeño pueblo hasta 1956, cuando una campaña de las supervivientes polacas logró que le retiraran la licencia médica. El hecho de que Oberhauser hubiera ejercido la medicina sobre pacientes alemanes normales durante 4 años después de su liberación, sin que nadie en su entorno inmediato la denunciara, dice mucho sobre la cultura del silencio que permeó la sociedad alemana de posguerra. Las supervivientes que intentaron testificar, que intentaron señalar a sus verdugos por la calle o denunciarlos ante las autoridades, se encontraron con frecuencia con la indiferencia, el escepticismo o la hostilidad de un sistema judicial que no estaba preparado o no quería estarlo para procesar la magnitud de los crímenes. Wanda Wojtasik-Poltowska, una de las conejas, relató que en 1975 recibió una llamada de Fritz Fischer, uno de los médicos de las SS, que había operado sus piernas sin anestesia. Fischer llamaba para pedirle perdón. Le dije que no podía perdonarle nada, explicó Poltowska. Tendría que pedirle perdón a Dios. Fischer no fue ejecutado. Fue condenado a cadena perpetua en los juicios de los médicos, pero fue liberado en 1954. Vivió hasta los 75 años. La distancia entre el crimen y su consecuencia, en la mayoría de los casos, fue tan grande que hablar de justicia resulta casi irónico. Lo que hubo, para la mayoría de las víctimas de Ravensbrück, no fue justicia. Fue, en el mejor de los casos, reconocimiento. Y en el peor, silencio. De miles de perpetradores de Ravensbrück, solo unos pocos fueron juzgados. ¿Crees que la justicia incompleta es mejor que ninguna justicia? ¿O es una segunda traición a las víctimas? ¿Cómo las mujeres de Ravensbrück mantuvieron su humanidad? En los 6 años que duró Ravensbrück, el campo intentó destruir todo lo que hacía humanas a las mujeres que encerraba.
el nombre, la ropa, el cabello, la capacidad de decidir cuándo comer, cuándo dormir, cuándo moverse, la maternidad, la dignidad, la esperanza. No lo consiguió del todo. Y la razón por la que no lo consiguió del todo es una de las historias más extraordinarias que guarda ese período de la historia. La resistencia en Ravensbrück no fue, en su mayoría, la resistencia de las armas y los sabotajes que imaginamos cuando pensamos en la palabra. Fue una resistencia invisible, cotidiana, construida de gestos pequeños que en ese contexto adquirían un significado enorme. Rebecca Teitelbaum era una mujer judía belga que estuvo en el campo durante 17 meses. Junto con un grupo de compañeras, comenzó a recopilar recetas de cocina en trozos de papel robados de la fábrica de Siemens donde trabajaban. Recetas de los platos que habían cocinado en casa, que sus madres les habían enseñado, que habían preparado para sus familias antes de que el mundo que conocían fuera destruido. Hambrientas, con frío, trabajando 12 horas diarias, estas mujeres se reunían en secreto y cocinaban con la imaginación. Una describía el proceso de preparar una tarta de manzana mientras las demás cerraban los ojos. Otra detallaba los ingredientes de un guiso de su pueblo con la precisión de quien está siguiendo un manual técnico. Tenían 16, 17 años algunas de ellas, y el papel de recetas que pasaban de mano en mano era su manera de decir que el mundo que los nazis pretendían borrar no había desaparecido. Seguía existiendo en la memoria de las personas que lo habían habitado. Františka Quastler, llegada al campo de Bratislava con 13 años, escribió una receta de galletas inglesas en un diario hecho de papeles robados y cosidos con alambre. Batir 4 claras de huevo con 12 decagramos de azúcar durante un buen rato, anotó con letra cuidadosa. La receta fue uno de los testimonios que sobrevivieron al campo. Existían también programas educativos clandestinos. Maestras polacas organizaban clases secretas durante los descansos del trabajo, usando el suelo de tierra como pizarra y trozos de carbón como tiza. Enseñaban historia de Polonia, poesía francesa, matemáticas. La educación como acto de rebelión. Si los nazis querían reducir a las prisioneras a meros cuerpos productivos, las maestras respondían afirmando que eran mentes capaces de aprender y razonar. Las mujeres francesas recitaban a Baudelaire mientras cargaban piedras. Discutían a Sartre durante el pase de lista. Era nuestra manera de demostrar que la cultura francesa no había muerto, explicó Charlotte Delbo. Las testigos de Jehová, que se negaban a trabajar en la producción de armas, aunque eso significara castigos brutales, desarrollaron una forma particular de resistencia espiritual. Una carta sacada clandestinamente del campo decía: «Pueden quebrarnos el cuerpo, pero nuestra fe permanece intacta. Cada oración es un acto de rebelión». La solidaridad era la forma más generalizada de resistencia. Las mujeres compartían sus raciones con las más débiles. Se cuidaban mutuamente cuando enfermaban. Desarrollaron sistemas de advertencia codificados. Una canción tarareada de cierta manera indicaba que los guardias se acercaban. Palabras aparentemente inocentes en una conversación normal advertían de una selección inminente. Las que habían perdido hijos en el campo, o las que sabían que sus hijos habían quedado solos en el exterior, se convertían en madres informales de los niños huérfanos o de las prisioneras más jóvenes. Hacían muñecas de trapo con retales, contaban cuentos en voz baja por las noches, compartían sus escasas raciones con los más pequeños. Wanda Wojtasik-Poltawska, una de las conejas, recordó la Navidad de 1943. Un grupo de prisioneras organizó una pequeña celebración en secreto. Cantaron villancicos en polaco, checo, francés y alemán. Durante unos minutos no eran prisioneras. Eran mujeres celebrando algo que el campo no había podido quitarles todavía: la capacidad de encontrar un motivo para reunirse. Esta resistencia no fue solo una cuestión de bienestar emocional. Tuvo consecuencias prácticas. Las redes de solidaridad que se formaron dentro del campo fueron las mismas que permitieron ocultar a las conejas durante 3 meses en 1945.
Fueron las mismas que hicieron posible sacar testimonios escritos clandestinamente al exterior. Fueron las mismas que, en última instancia, garantizaron que los crímenes de Ravensbrück fueran documentados y conocidos. El campo intentó destruir la humanidad de sus prisioneras. Ellas respondieron construyendo, dentro de sus posibilidades, una comunidad humana, imperfecta, frágil, amenazada permanentemente, pero real. Las mujeres de Ravensbrück resistieron con recetas de cocina, poesía y clases secretas. ¿Qué acto de resistencia te parece más extraordinario? Cuéntanoslo en los comentarios. ¿Por qué Ravensbrück no puede ser olvidado? Han pasado 80 años desde que Selma van de Perre vio por primera vez una torre de vigilancia vacía. 80 años desde que el teniente coronel Elisabetsky bajó de su tanque y encontró un campo de fantasmas vivientes. 80 años desde que el campo que había funcionado durante 6 años como una máquina de destrucción sistemática dejó de funcionar. Hoy, en el lugar donde estuvo Ravensbrück, existe un memorial. Recibe a miles de visitantes cada año. Las exposiciones permanentes cuentan las historias de las mujeres que estuvieron allí, los experimentos médicos, el sistema de las guardias, la resistencia que floreció incluso en el horror. En el lago cercano, el mismo lago al que los nazis arrojaban las cenizas de las cremadas, hay una estatua que mira hacia el agua. Pero durante décadas, Ravensbrück fue deliberadamente ignorado. A diferencia de Auschwitz, que conservó sus estructuras físicas y se convirtió en el símbolo del Holocausto, Ravensbrück fue desmantelado casi por completo. Los nazis destruyeron los edificios, quemaron los archivos, plantaron cultivos sobre las fosas comunes. Lo que quedó fue un paisaje que apenas revelaba lo que había ocurrido allí. Y esa ausencia de ruinas facilitó durante décadas la ausencia de memoria. En Alemania Oriental, donde se encontraba el campo, las políticas de conmemoración del comunismo de posguerra se centraban en los presos políticos en términos de clase, no en las víctimas específicas del Holocausto y no en el sufrimiento particular de las mujeres. La identidad judía de muchas víctimas no era reconocida en las narrativas oficiales. Las supervivientes enfrentaron décadas de escepticismo. Sus relatos parecían tan extremos que muchos preferían no creerlos o minimizarlos. ¿Cómo pueden las mujeres ser tan crueles con otras mujeres? Era una pregunta que recibían con frecuencia, como si la crueldad tuviera género y la capacidad de ser perpetradora fuera exclusivamente masculina. Fue el trabajo persistente de las supervivientes y de los historiadores que creyeron en sus testimonios, lo que impidió que Ravensbrück cayera completamente en el olvido. Corrie ten Boom escribió El escondite, el relato de su experiencia en el campo, y lo presentó en conferencias y charlas durante décadas. Charlotte Delbo publicó su trilogía Auschwitz et après, aunque pasó por varios campos, incluyendo Ravensbrück, y dedicó el resto de su vida a la escritura sobre la experiencia de la deportación. Germaine Tillion, la etnóloga que había escrito una opereta satírica dentro del campo, produjo años después un análisis académico exhaustivo de su funcionamiento. En 1975, entre los pueblos de Burg Stargard y Neubrandenburg, fue desenterrado un frasco de vidrio que contenía documentos sacados clandestinamente del campo. En su interior estaba la lista tabulada de los experimentos médicos realizados en las 74 conejas polacas, con nombres, fechas y descripciones de los procedimientos. Era la evidencia que las propias prisioneras habían arriesgado su vida para preservar, sabiendo que quizás nunca sería encontrada. Esa lista existía porque mujeres que sabían que podían morir al día siguiente habían decidido que la verdad era más importante que su seguridad. La película Shoah, de Claude Lanzmann, estrenada en 1985, transformó la comprensión pública del Holocausto, aunque se centró principalmente en los campos de exterminio de hombres. Fue, en parte, su impacto lo que animó a nuevas generaciones de historiadores a investigar los aspectos menos documentados del sistema, incluyendo Ravensbrück. El libro de Sarah Helm, publicado en 2015, If This Is a Woman,
Ravensbrück, vida y muerte en el campo de concentración de Hitler para mujeres, representó el esfuerzo de síntesis más completo realizado hasta entonces, basado en cientos de entrevistas con supervivientes, en archivos de varios países y en investigaciones arqueológicas, devolvió Ravensbrück al centro de la conversación histórica sobre el Holocausto. Rochelle Seidel ha trabajado durante más de 20 años localizando supervivientes judías de Ravensbrück, documentando sus testimonios y trabajando para que sean incluidos en los registros históricos oficiales. Su trabajo es, en sí mismo, un acto de resistencia contra el olvido. Hoy quedan muy pocas supervivientes. Tienen más de 90 años. Sus voces se van silenciando una a una, irreversiblemente. Pronto, no habrá nadie que pueda decir, yo estaba allí, con el peso de la experiencia vivida. Por eso esta historia importa ahora más que nunca. Ravensbrück nos enseña que el mal puede tomar formas que desafían la imaginación, que puede ser perpetrado por personas que van al cine los domingos y escriben cartas cariñosas a sus familias entre turno y turno, que puede ocurrir en el corazón de una sociedad que se considera civilizada, con el apoyo activo de algunos de sus miembros y el silencio cómplice de muchos más. Pero también nos enseña otra cosa, que las mujeres de Ravensbrück, con sus recetas de cocina robadas y sus clases secretas, y sus villancicos cantados en 4 idiomas en la Navidad de 1943, demostraron que incluso en las condiciones más extremas imaginables, la humanidad puede resistir. No siempre, no de forma completa, no sin un coste brutal, pero puede. Selma van de Perre, que tardó días en entender que era libre, vivió hasta los 100 años. Pasó décadas contando su historia en escuelas, en universidades, en ceremonias conmemorativas. Hasta el final, insistió en que recordar era la única forma de honrar a las que no habían sobrevivido. El silbato que no sonó el 30 de abril de 1945 fue el primer sonido del fin de Ravensbrück. Pero el silencio que debe preocuparnos no es ese. Es el silencio que ocurre cuando las últimas voces que pueden decir «yo estaba allí» desaparezcan y nadie tome el relevo de contar lo que pasó. Ese silencio lo podemos prevenir, escuchando, leyendo, recordando y contándoselo a quienes vienen después de nosotros. Porque la única manera de que las mujeres de Ravensbrück hayan muerto en vano es que el mundo las olvide. Y eso, todavía, depende de nosotros. Ya conoces el último día de las prisioneras de Ravensbrück, pero la historia del Holocausto tiene muchas puertas, y cada una revela un horror diferente. El video que está pasando en tu pantalla ahora mismo te lleva al interior de otro campo, uno que muchos historiadores consideran el más mortífero de todos, Treblinka. No como concepto abstracto, sino desde el primer momento. El instante en que el tren se detiene, las puertas del vagón se abren, y cientos de personas creen, todavía, que van a sobrevivir. Esa ilusión duró exactamente 2 horas. Descubre cómo y por qué.